Os invito a abrir vuestra Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 6 al 11. Vamos a leer este texto que estamos estudiando en esta carta, versículo a versículo, para traer a nuestra mente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar por medio de su santa palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. La teología no es para los teólogos. Todo el que ha nacido de nuevo necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Todo creyente no puede sobrevivir por medio de su propia opinión o la opinión de los pastores. Todo creyente necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Cada creyente es un teólogo. Cada creyente necesita ser nutrido por la teología. La teología no es otra cosa que la enseñanza de Dios a través de su palabra. Los creyentes siempre estamos comiendo. Siempre nuestra mente está comiendo. Entiendo que todos comprenderemos que es un sentido figurado esto de comer. Con la mente comemos a través de nuestros ojos. Con la mente comemos a través de los oídos. Nuestra mente siempre está alimentándose. Lo que recibimos de vivir en este mundo nos afecta, nos alimenta. Este mundo solamente trae comida basura a tu mente. La filosofía, lo que el hombre piensa. Y hemos leído en Romanos que son necedades, pero el hombre se cree sabio. Los valores de este mundo, las metas de este mundo, los estándares morales, lo que está bien y está mal que este mundo dice, le afecta a los creyentes. Los creyentes nos entran por los oídos, nos entran por los ojos. No estamos aislados de este mundo. A lo largo de la historia hubo un movimiento monástico, significa el movimiento que se llevó a los monasterios, se creó los monasterios precisamente por personas que entendían que este mundo les estaba afectando negativamente y ellos pensaban que la única manera de mantenerse moralmente santos era aislándose del mundo. Pero esto no es así. El Señor no nos manda a aislarnos del mundo, sino Él ha prometido guardarnos del mal en medio del mundo. El creyente, la única manera que tiene de guardarse del mundo y de su propio pecado que vive en él es nutriéndose de la palabra, nutriéndose de la verdad, porque la verdad existe. Dios es verdad y Dios se revela como la verdad inmutable. Escucha, no hay nada bueno
en la ignorancia bíblica. No hay nada bueno en la ignorancia bíblica. Algunos dicen que cuanto más sabes, más sufres, ¿verdad? Cuanto más sabes, más sufres. Y entonces toman la decisión, cuanto menos sepa, más feliz soy. Y esto no es verdad. No hay nada bueno en la ignorancia bíblica. Si tú eres creyente, no sacas nada bueno ni provechoso en una pasividad y en una manera de vivir ignorando la verdad de Dios. Porque no te creas que estás protegido del mundo. Solo la palabra de Dios protege tu mente de la comida basura del mundo. Jesús utilizó esta manera de hablar cuando en Juan capítulo 6, versículos 35 al 40, Él le habló a los judíos que decían que creían en Él y les dijo esto: vosotros seréis mis discípulos si coméis mi carne y bebéis mi sangre. Claro, Jesús no está hablando de una manera literal, no está hablando de canibalismo. Está hablando de una relación estrecha con Jesús por medio de aceptar su mensaje, hacerlo tuyo. Lo que Jesús decía debía ser asimilado por aquellos que lo escuchaban. Solo Dios sacia la sed del alma del creyente. Salmo 63. La sabiduría es provechosa y deliciosa, más que la miel, lo hemos leído esta mañana, ¿verdad? Más que la miel pura, más que la riqueza y que el oro refinado, su palabra debe ser deseada. La sabiduría es provechosa y la sabiduría solo se encuentra en la palabra de Dios. Y el hombre no vive solo de pan, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Tratando aquí lo que Deuteronomio 8:3 Jesús rescata y trae en la tentación a las acusaciones de Satanás. Y Jesús responde con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Cuando la Biblia nos habla de estar nutrido por su palabra, está hablando de que solo su palabra trae el crecimiento espiritual y la capacidad para cambiarnos. Dios no ha venido a salvar a justos, sino ha venido a salvar a pecadores y ahora transformarlos poco a poco por medio de su palabra. Dios no espera que tú alcances una perfección para salvarte y aceptarte. La única manera en que Dios te pueda aceptar es por medio de la vida perfecta de Cristo. Él no vino a esta tierra para mostrarnos un camino de cómo vivir. Él vino para vivir una vida perfecta y morir en el lugar de los que creen, para que esa vida perfecta se te atribuya a ti, si te arrepientes de tus pecados y crees en Él como Señor y Salvador. Pero ahora que has creído, solo la palabra de Dios nutre tu mente para que crezca para su gloria. Dios ha encomendado a sus ministros, como hemos leído en este pasaje, que sean ministros buenos. Recuerda el versículo 6, como estudiamos hace varios domingos, que los buenos ministros de Cristo no son solamente los que sirven a Cristo, sino aquellos que señalan estas cosas a los hermanos, versículo 6. Y estas cosas estuvimos viendo que se refiere a enseñarle a los hermanos cómo deben vivir piadosamente. Los creyentes somos llamados a ser columna y sostén de la verdad, capítulo 3, versículo 15. Aquellos que vivimos en la casa del Dios vivo, la iglesia del Dios vivo, la columna y sostén de la verdad, deben conocer cómo vivir a medida que los siervos de Cristo están exponiendo la palabra de Dios y corrigiendo en ciertos aspectos sus propias vidas.
el buen ministro de Cristo es valorado por la palabra de Dios como bueno delante de él si cumple este requisito de enseñar toda la palabra de Dios, aún los aspectos, podríamos decir, más polémicos o problemáticos, o como diría el mundo, políticamente incorrectos. El buen ministro predicará toda la palabra de Dios y lo hará con humildad, acordándose que es un hermano más en la misma familia que Dios nos ha adoptado. Pero observa que a continuación, en este versículo 6, la palabra de Dios nos dice esto también, que hay una necesidad para poder cumplir esta condición. El buen ministro de Cristo no puede cumplir la condición de enseñar toda la palabra a menos que cumpla una necesidad en su propia vida. Observa versículo 6. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Pero observa la siguiente frase, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa es la frase que vamos a estudiar esta mañana. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo comienza esta frase, comienza aquí con una ilustración. Esa palabra nutrido no es literal. Está usada aquí de una manera figurada porque a partir de aquí Pablo va a hablar tratando una ilustración de cómo el buen ministro debe servir al Señor y a los hermanos. Observa que estamos involucrados en la piedad, en nuestra vida, en el ministro de Cristo primero y en el resto de los hermanos de la iglesia que han sido salvados por gracia. Pero esto se ilustra aquí como un ejercicio espiritual, como un deportista. Esta es la manera figurada que Pablo va a expresarlo, movido por el Espíritu Santo. Primero se requiere de una alimentación nutritiva. Y por eso dice ahí, nutrido con las palabras. Esto vas a hacer tu tarea si estás nutrido por la palabra. Pero continúa diciendo cuál es la alimentación que debes rechazar. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con fábulas. Así que tienes un alimento por el que estar nutrido y un alimento que rechazar que no te ayudará en tu ejercicio en el camino de la piedad. Debes rechazar esa alimentación basura para aplicarse a continuación en una disciplina aplicada a la vida. Observa el versículo 7, a mitad, más bien disciplínate a ti mismo. Así que después de estar nutrido, ahora tiene que estar ejercitando, esforzándose, llevar a cabo el ejercicio fatigado, sacrificado. Y todo esto motivado con la promesa eterna de que va a traer fruto. Y a partir del versículo 8 hasta el 11 nos dice que la piedad es provechosa. Y esa es la meta. Y esa es la motivación. La vida piadosa es provechosa más que el ejercicio físico. Y eso lo veremos más adelante, pero aquí comienza esta ilustración Pablo diciendo que la vida piadosa requiere que comience por una nutrición. Y esto sin duda es aplicado en este contexto a los ministros de Cristo para ejercer el ministerio que Dios le ha encomendado, pero cada creyente necesita ser nutrido en su vida. Y por supuesto, cada persona, aunque no sea creyente, debe entender y conocer que este mundo y lo que le ofrece su mente solamente es basura. No le nutre, le trae una anemia mortífera. Esta es la segunda característica que este texto nos enseña sobre un buen ministro de Cristo. Lo vimos en su día, el domingo pasado. Un buen ministro de Cristo enseña toda la palabra de Dios con humildad, versículo 6, enseñará estas cosas a los hermanos. En segundo lugar,
un buen ministro de Cristo está nutrido doctrinalmente. Está nutrido doctrinalmente. Y por eso continúa diciendo el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En primer lugar, veamos 3 detalles sobre esta nutrición. La nutrición nos muestra que es la capacidad para cumplir nuestra tarea. Es la capacidad para cumplir nuestra tarea. No puedes vivir en obediencia a Dios sin estar nutrido, sin tener energía. Del mismo modo que los futbolistas se preparan nutritivamente para enfrentar 90 minutos de desgaste, del mismo modo que todo deportista está nutriéndose para llevar a cabo una tarea esforzada en su cuerpo, el creyente no puede vivir una vida que agrada a Dios en dependencia de la nutrición de la palabra. No hay nada bueno en la ignorancia bíblica. Necesitamos desesperadamente ser nutridos espiritualmente. El estado espiritual que permite cumplir cualquier requisito de los creyentes en una vida piadosa que aplica la palabra de Dios, no encontrará energía para cumplirla si no es por medio de la palabra de Dios. Tú puedes tener la motivación que tú quieras, igual que tenían la motivación estos creyentes en Éfeso. Aquí en Éfeso había personas que estaban motivados a vivir de una manera piadosa, es decir, cumpliendo reglas que el hombre ponía, motivados por su propio esfuerzo, motivados por su propio deseo, por su propia ambición de ser reconocido. Pero en cambio, Pablo nos dice que solo el creyente puede cumplir con la tarea que Dios le está demandando de glorificarle en su vida y santificar su propia vida. Solo es posible estando nutrido. La pregunta aquí es, ¿esta nutrición a qué se refiere? Mira, esta nutrición tiene una característica. Estamos hablando de esa capacidad y es que te capacita continuamente. Ese verbo, estar nutrido, es un verbo que está en un tiempo presente. Así que tú no te nutriste un día. Tú estás siendo nutrido continuamente. Tú requieres ser nutrido cada día. No es que leíste un libro que ya te gustó, te enseñó algo y ya con eso tienes para toda tu vida cristiana. No es que fuiste a un campamento o estuviste en la escuela dominical o incluso en un seminario y ya aprendiste lo que tenías que aprender. No, esta característica, ser nutrido, implica una actividad presente continua, una necesidad de cada día, en cada momento. Este verbo también se expresa en el original como un pasivo. ¿Qué significa un pasivo? Pues aquí se está poniendo el énfasis no tanto en que tú te esfuerces por nutrirte, sino en el resultado de la nutrición, el resultado de estar en la palabra de Dios. Tú recibes la nutrición que Dios produce por su palabra. Si tú deseas la palabra, la lees, pero esta nutrición es el resultado que Dios produce en tu vida. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual. Muchos pueden entender, conocer historia bíblica, versículos bíblicos, experiencias de iglesia. La nutrición no es comer. La nutrición es el resultado de comer. No es tu conocimiento, sino lo que tu conocimiento produce en tu vida. Uno está nutrido, no por lo que yo coma, sino por lo que el alimento después de asimilarse en el estómago y en todo el sistema, alimenta mi cuerpo y llega hasta las células de mi cuerpo, llega hasta mi mente, llega hasta todo lugar de mi cuerpo. Así que la nutrición no se refiere al conocimiento intelectual,
El conocimiento intelectual es el medio, no puede ser nutrido si no llenas tu mente por la palabra de Dios, ya sea que la leas, ya sea que la escuches, sino que la nutrición tiene que ver con cómo eso cambia tu vida, cambia tu mente, lo asimilas, transforma tus valores, transforma tus deseos, transforma tu corazón. La nutrición perfecta viene de la unión con Cristo. Mira, uno no es creyente, no es salvo por las cosas que sabe. Uno no es creyente por las cosas que sabe. Uno es creyente porque ha escuchado el Evangelio, ha respondido al Evangelio con arrepentimiento, ha abandonado su vida de pecado y está procurando vivir como a Dios le agrada, pero este es el resultado de la unión con Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Lo que ahí Pablo está diciendo, versículo 18, no te alimentes de las fábulas propias de viejas. Dicho de otra manera, ¿qué son las fábulas propias de viejas? Lo que dice el versículo 18, Colosenses 2:18. Que nadie te engañe ni te arrebate el premio de deleitarse en el Señor, enseñándote que debes de adorar a los ángeles, o basándose no en la palabra de Dios, sino en visiones que ellos dicen que han tenido, aún diciendo que han tenido sueños, cuando Dios ya no habla por sueños. Pero dice el versículo 19, pero no haciéndose de la cabeza, no aferrándose a la cabeza, no uniéndose a la cabeza. Dice, de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido. Por tanto, ¿de dónde proviene tu nutrición? De la realidad de que has sido unido a Cristo, que es la cabeza. Tu unión con Cristo permite que venga la nutrición a tu vida. Es lo mismo que Jesús dijo en la parábola de la vid, Juan 15. Hay pámpanos que parecen que están unidos a la vid y hay pámpanos que realmente están unidos a la vid. ¿Cómo se diferencian? Los pámpanos que parecen estar unidos pero no son pámpanos que no dan fruto. Pámpanos que no producen nutrición. No se nutren de la vid verdadera. El pámpano verdadero, por su unión con Cristo, va a ser alimentado. Ahora, como padres, estar nutrido es imprescindible para poder nutrir. Este es el principio que aquí se nos enseña. Dice Pablo ahí, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, nutrido con las palabras, está diciendo a Timoteo que esa es la característica que hace posible enseñar a otros. Y el principio es este. Tú no puedes enseñar lo que tú no asimilas en tu vida. Como un padre no puede enseñar a su hijo si él mismo no está siendo enseñado. ¿Cómo tú puedes pastorear a tu hijo si tú no te dejas pastorear por el pastor, por Cristo? Del mismo modo, este principio está aquí. El ministro de Cristo debe estar alimentándose, nutriéndose para poder nutrir y alimentar a otros. Esto es parecido a la ilustración del protocolo de emergencia de los aviones. No sé si habéis volado alguna vez, pero probablemente todos habéis visto una película en la que alguien está volando y se les da las instrucciones de qué sucede si ese avión sufre un accidente. Y te dicen que de repente caerán unas mascarillas, ¿verdad? Y esas mascarillas van a proveer oxígeno. ¿Pero qué dicen de cómo debes ponerte las mascarillas? Es algo curioso.
Y es que si tienes un niño pequeño a tu lado, te dicen, primero ponte la mascarilla y después se la pone al menor que está a tu lado. Y de una manera primaria uno escucha eso y dice, qué raro, porque mi primera intención sería ponerle la mascarilla al pequeño, ¿verdad? Pero está aquí este principio de nutrición espiritual. Tú tienes que ponerte la mascarilla antes de ponérsela al bebé, ya que mientras estás poniéndosela a él, puedes que tú te desmayes. Y entonces quedes incapacitado para atender la necesidad de otro. Y esto es lo que Pablo le está diciendo aquí. Nutrido por la palabra de Dios es como podrás nutrir a otros. Es como podrás guiar a otros. No es una opción, es una necesidad. Por tanto, para el cumplimiento de la tarea, debe cumplirse este requisito, esta necesidad. Es necesario estar nutrido espiritualmente, tener una buena alimentación, tener la energía espiritual que proviene de una correcta alimentación. Ahora, la pregunta que surge es, ¿de dónde proviene la buena nutrición? Porque la nutrición se caracteriza por ser buena. Esa palabra nutrido se contrasta con desnutrición. Y una persona puede comer, pero puede estar desnutrido. Una persona puede comer, pero su comida no es equilibrada y no es adecuada y no es correcta. Y entonces está desnutrido, le faltan algunos elementos en su cuerpo. La pregunta es, ¿cómo son los alimentos, los buenos alimentos que nutren al creyente para la vida espiritual, para la vida piadosa? Continúa diciendo el texto, míralo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, nos habla del contenido del alimento sano. El contenido del alimento sano. Antes hemos dicho la capacidad del alimento sano, ahora es el contenido del alimento sano. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Este es el contenido de la buena alimentación, de la buena nutrición. Solo es posible por la palabra de Dios. Esa palabra, las palabras, significa el mensaje o los mensajes, la suma de lo que la palabra de Dios enseña. Y ahí está en plural, probablemente porque se refiere a los mensajes de la fe, a los mensajes de la buena doctrina. Ahora, veamos qué significa ese mensaje de la fe. Esta palabra de la fe es la palabra que se comunica por la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. No la palabra de Dios que tú crees que dice, no por lo que la tradición diga, no por lo que los hombres digan de quién es Dios, sino por lo que ha salido de la boca de Dios y Dios revela en su palabra. En ocasiones esta palabra aparece como un verbo, creer. Pero aquí en este contexto, esta palabra fe no es el acto de creer, sino aquello que crees. Aquello que crees. Es todo el contenido de la Escritura. Aquello que tú lees y Dios te comunica por medio de la palabra, eso nutre tu vida. Observa que en el contexto de esta carta se refiere a creer la doctrina de una manera real, sin hipocresía. Capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice ahí. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, y observa, y de una fe sincera. Esto es una fe sin hipocresía. Es decir, esta fe se muestra en una fe real que se comunica por la palabra de Dios, que está ausente de todo error y de toda hipocresía. Esta es la forma en la que Dios ha decidido que su plan avance. Capítulo 1, versículo 4.
Dice ahí a mitad del versículo que lo que la falsa doctrina produce son discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por medio de fe. El plan de Dios es hacer avanzar su plan por medio de la fe, la comunicación de la verdad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, Pablo sigue hablando sobre esta fe y Dios llama a Pablo para ser maestro de la fe a los gentiles. Capítulo 2, versículo 7, y dice: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Así que la fe es lo que Pablo estaba enseñando. Había sido llamado por Dios para enseñar lo que la palabra de Dios comunica. La palabra de Dios no te lleva a conocerle, no te marca el camino, es el camino. Comunica un mensaje. No te hace llevarte a un estado espiritual místico en el que tú puedas tener una relación con Dios por medio de leerla y tener experiencias fuera extracorporales, como muchos han utilizado la Biblia. La Biblia dice en algunos que no tiene nada que comunicar. Solamente cuando tú la lees y en un proceso de ejercicio mental, tú pierdes la noción y empiezas a tener una relación con Dios, pero no comunica verdades concretas, y no es verdad. La palabra de Dios comunica la verdad que Dios quiere revelar por medio de gramática, y por eso hay que leerla, y por eso hay que entenderla en la forma en que Dios la ha expresado. Eso nutre tu vida. El mismo contexto nos muestra que algunos apostataron de la fe. Capítulo 4. Mira lo que dice justo antes de este versículo. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Esto se refiere a personas que no eran creyentes, pero parecían serlo. Vivían como un creyente, pero llegó un momento en que abandonaron la fe que hasta el momento aparentemente decían creer. Ellos abandonaron el mensaje que Dios ha revelado. Por tanto, se refiere esto al conjunto de doctrina que no ha sido establecida por los hombres, que probablemente los hombres han estado estudiando y resumiendo. Posiblemente algunos dicen que Pablo le está diciendo a Timoteo las palabras de la fe que se resume en ciertas declaraciones de fe. Yo creo que se refiere a toda la palabra de Dios. Y sin duda ha habido hombres de Dios que Dios ha utilizado para enseñar la fe, pero eso es lo que continúa y complementa la nutrición. Mira lo que dice: nutrido con las palabras de la fe. Y lo segundo, en la dieta, ¿qué es? La buena doctrina. La buena doctrina. ¿Qué significa esto, la buena doctrina? De nuevo señala parte de la buena alimentación, la buena nutrición, que no te dejas llevar por una fe falsa enseñada por personas que utilizan la Biblia para enseñarte sus ideas. La buena doctrina significa la enseñanza fiel a la palabra de Dios, la enseñanza fiel a la fe que Dios ha revelado. Aquí había personas que utilizaban la fe, es decir, las doctrinas que Dios había revelado en su palabra, para torcerlas y enseñar una doctrina mala. Y Pablo está diciendo aquí, no solamente viene por medio de la fe, del mensaje de la fe, sino de cómo se utiliza ese mensaje. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser fiel. Y si no, el ministro de Cristo será avergonzado. Segunda de Timoteo, unas páginas un poquito más adelante. Mira lo que dice ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios de una manera concreta, aprobado. Es decir, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse.
¿Y cómo es esta forma en la que debes procurarte presentarte a Dios aprobado de una manera que no tiene de qué avergonzarse? Esta es la manera que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de verdad. Esto es, la palabra de verdad tiene un significado. Aunque muchos utilicen la Biblia para tomar diferentes caminos y algunos justifican su falta de fe diciendo, ¿quién sabe la verdad? Todos utilizan la misma Biblia para decir diferentes cosas. Eso solamente es justificación para ti, pero no es justificación delante de Dios, ya que Él ha revelado la verdad de una manera clara, histórica y gramatical. ¿Y sabes qué es lo que debes hacer? Procurar con diligencia trazarla, tratarla con precisión, interpretarla adecuadamente. Y esto es, sin duda, responsabilidad de cada creyente, pero aquí en particular se le da la responsabilidad a los ministros de Cristo. Yo no puedo enseñar a otros cómo Dios nos dice que debemos vivir si yo no estoy nutriéndome a mí mismo, si yo no estoy siendo nutrido por la palabra y estoy siendo enseñado adecuadamente y procuro con diligencia entender el mensaje bíblico para así poder comunicarlo. De no ser así, seré avergonzado delante de Dios. Seré avergonzado. Dios me sacará los colores, me traerá vergüenza, me dirá cómo lo has hecho. No lo has hecho honrando mi palabra. Solamente has querido enseñar tus propias ideas. La prioridad del ministerio pastoral hacia los creyentes es enseñar fielmente la palabra. Hay muchas cosas que los pastores somos llamados a hacer, pero hay prioridades en ellas. Y esta es una principal, enseñar la palabra con fidelidad. Pero todo eso empieza cuando yo estoy siendo transformado y nutrido por esa palabra. 21 veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra doctrina. Y algunos escuchan esa palabra doctrina y les salen sarpullidos. Porque piensan que la doctrina es la causante de las divisiones de muchas iglesias, ¿verdad? Muchas iglesias se han dividido por doctrina. Pero creo que la mayoría de las iglesias que dicen que se han dividido por doctrina solamente fue la excusa, la doctrina. Se dividieron por el pecado de hombres que buscaban su propia gloria. Y que solamente trajeron la doctrina como una excusa. Si tomamos el pan y el vino en una copa o en vasito. O si hacemos esto o lo otro. O si cantamos de pie o sentados. O si historias de esas. Pero solamente son luchas de hombres. La iglesia de Dios está fundada en Cristo y su palabra. Esto es la doctrina de Cristo. La doctrina puede traer problemas. Y si trae problemas porque se enseña fielmente, eso glorifica a Dios. Porque va a sacar a la luz lo que estaba corrompido y lo que estaba siendo contrario a la voluntad de Dios. Y un buen ministro de Cristo debe enseñar toda la doctrina, pero no lo puede hacer si no es nutrido. Y un creyente debe ser receptor de toda la doctrina, pero no lo puede hacer si no está siendo nutrido espiritualmente. No es una labor que deba ser secundaria. Esta es la prioridad. La buena enseñanza de la fe verdadera es imprescindible para un buen ministro. Y para una iglesia que quiere glorificar a Dios y no trae gloria a los creyentes. La necesidad de ser nutrido a la palabra de Dios en realidad te humilla. En realidad te humilla. No puedo si, Señor, tú no me alimentas. Así que no hay nada en ti que pueda llevarte a la autosuficiencia, sino que somos humillados al reconocer que solo la palabra de Dios y enseñada fielmente
eso producirá una nutrición espiritual que te capacita para obedecer a Dios. Observa las palabras de la fe y la buena doctrina. Yo te pregunto, ¿en qué te estás alimentando? ¿Cómo es tu nutrición? ¿Cómo es tu dieta? Porque algunos hemos estado a dieta alguna vez en nuestra vida y algunos hemos estado a dieta o habéis estado a dieta porque un nutricionista ha venido y ha dicho 250 gramos de esto y de lo otro y de lo otro. Y hay una razón por la que te pones a dieta. La pregunta es, ¿quién es tu nutricionista espiritual? ¿En quién estás dependiendo para crecer en el alimento espiritual? ¿Solamente en una predicación en la que te enteras de la mitad los domingos? ¿Solamente en lo que pueda caerte en una lectura? ¿Tú puedes vivir comiendo una vez a la semana? Y si comes una vez a la semana, ¿eso va a traer nutrición? La nutrición es una alimentación a largo plazo. Es la alimentación continua. Tú has ido a un nutricionista, te ha puesto una dieta, ¿verdad? Y tú has perdido kilos, ¿verdad? Pero ahora dejas esa dieta, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, recuperas lo que perdiste y a lo mejor más de lo que perdiste. Porque la buena nutrición se basa en una alimentación continuada, equilibrada, que solo proviene de la palabra de Dios, del señorío de Cristo, de su misericordia, de su gracia. Por esta razón se contrasta aquí con la predicación que no se basa en las fábulas, versículo 7, pero nada tenga que ver con las fábulas profanas, y esto lo veremos más adelante. Lo que está diciendo es que solo la palabra de Dios y la buena enseñanza fiel a la palabra de Dios te va a nutrir. Esto no era lo que estaba pasando en esta iglesia, sino que algunos utilizaban la palabra de Dios de manera inapropiada. Y solamente recuerda lo que dice el capítulo 1. Versículo 7 dice, algunos desviándose de estas cosas, es decir, de la buena instrucción del amor, de un corazón puro, de conciencia, de fe sincera. Algunos se desvían de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Esto es contraste a una fe sincera. Una palabrería vana. Esto es como las tortas de arroz esas, que es la dieta, ¿no? Que te come las tortas de arroz esas que te pone. Eso no hace nada. Eso llena el estómago solamente. No trae nutrición. Esa es la palabrería vana. Se te llenan los oídos, te dicen muchas cosas, incluso te hacen reír, son entretenidos, pero no produce nada en tu espíritu. No produce nada en tu vida espiritual. Así que muchos se han apartado a esa enseñanza vana, esa comida basura. Versículo 7. Queriendo ser maestros de la ley, y esto se refiere a la ley del Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento, aunque no entienden las cosas que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, es decir, no es una enseñanza fiel a la palabra. No tienen ni idea de lo que dicen y no saben de aquellas cosas que se refieren, su verdadero significado, no lo saben. Pero están ahí como los cocineros para nutrir a la iglesia de comida basura. Pero dice, versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Y algunos decían que la ley era mala. Algunos decían que la ley era mala, porque era la ley la que te condenaba, porque era la ley la que te decía, tienes que llegar aquí, y si no llegas ahí, es porque el listón se ha subido demasiado. Y no es cierto. La ley no está dada para llegar a ese listón. La ley está dada para que sepas que nunca llegarás al listón. Que nunca llegarás. La ley no ha sido dada para aquellos que puedan demostrar que no son rebeldes, transgresores, irreverentes, profanos, parricidas, homicidas o todo lo que hemos leído en Romanos 1. Y que ellos demuestren que llegan al estándar de la ley. No, la ley no ha sido dada para que la cumplas. La ley ha sido dada para mostrar la santidad de Dios y que tú nunca llegas a ello. Y es la razón por la que la ira de Dios está sobre ti. Mira lo que continúa diciendo. Versículo 8. La ley es buena si uno la usa legítimamente.
reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, es decir, para que el justo demuestre su justicia. No. La ley no ha sido dada para que el justo demuestre que él puede cumplir la ley. La ley ha sido dada, continúa diciendo, para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Para eso se ha dado la ley, para que sepas que eres pecador y que en esa condición solamente mereces la ira de Dios. Ese es el mensaje que querían tapar. Y decían, si tú mereces la ira de Dios es porque tú no llegas al nivel en el que yo estoy. Y la ley no fue dada para que se demuestre o que el hombre pueda demostrar su justicia, sino la ley ha sido dada para que sepamos que no somos justos. Y no llegarás nunca a satisfacer la justicia de Dios por ti mismo. Solamente por medio de Cristo el justo. Él sí demostró ser justo. Y la ley fue dada para demostrar al justo, al perfecto, el que se hizo hombre. Se sometió a la ley y cumplió toda la ley. Vivió como tú y yo nunca podremos vivir, de una manera perfecta. Pero precisamente fue para ir a la cruz voluntariamente y cargar sobre él la condenación que él no merecía, sino la que tú mereces, la que yo merezco. Solo así, solo por medio de un justo que ocupa el lugar del injusto, el injusto puede ser librado. La justicia queda satisfecha. El justo voluntariamente ha ocupado el lugar del que estaba en el corredor de la muerte. La justicia ha sido satisfecha. Ahora, esto es solamente para la bendición y beneficio de los que se arrepienten, de los que escuchan esa realidad, escuchan que la fe, la ley ha sido dada para decirte que eres pecador y mereces el castigo y que solo en Cristo hay salvación. No en la religión, no en la ley de los hombres, no es en una enseñanza basura que dice que tú eres bueno, pero la sociedad te estropea. Eso es enseñanza basura. Tú eres malo desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Tú mereces el castigo y solamente por medio de Cristo, aquel que murió y resucitó, tú puedes ser reconciliado con Dios. Así que este es el alimento que tú necesitas. Estás muerto espiritualmente y esto es lo que trae vida a un muerto. El alimento que trae vida a un muerto es el alimento de la mala noticia de tu condenación y que solo Cristo te puede salvar. Es el Salvador. Y te llama al arrepentimiento, a que creas en Él, a que abandones todas tus excusas, todos tus pensamientos y vengas delante del Señor, como hemos escuchado esta mañana, y reconozcas tu pecado, te arrepientas de ello y clames a aquel que te puede salvar como Señor y Salvador de tu vida. Y a partir de ahí, si has nacido de nuevo, si ha sido una confesión genuina, tu vida cambia y tu vida empieza a ser alimentada por la fe y por la doctrina sana. Ahora la pregunta que nos surge también es, ¿por qué solo la palabra de Dios nos nutre espiritualmente para poder vivir piadosamente? Porque solo la palabra de Dios tiene poder para alimentar. Lo hemos leído en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. La ley del Señor es lo que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. En tercer lugar, hemos aprendido que necesitamos estar nutridos, que la palabra de Dios produzca la energía que tú necesitas para vivir como Dios demanda. Dios te pide que vivas de una manera concreta porque te ha dado el Espíritu Santo para hacerlo, para su gloria,
pero necesitas estar nutrido por su palabra. Pero al final nos dice la aplicación del alimento sano, la aplicación del alimento sano. Mira el versículo 6 de 1 Timoteo 4, versículo 6, termina diciendo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que conoces, que entiendes, que sabes. No dice nada de eso. No pone el énfasis en el conocimiento, pone el énfasis en el seguimiento. Observa lo que dice, que has seguido. Lo que está diciendo ahí es que desde que Timoteo fue salvado por la gracia de Dios, desde que Dios lo salvó por medio del Evangelio, él ha estado continuando obediente y dependiente a esa doctrina. Es algo que se caracteriza en la vida de Timoteo porque la ha aplicado a su vida, porque la ha puesto en práctica. Está nutrido por la sana doctrina al ser aplicada a su organismo espiritual. En 2 de Timoteo le dice Pablo, capítulo 3, observa 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y observa, esta persecución no es del cristianismo, es la persecución de los cristianos. Es la persecución de los verdaderos hijos de Dios, los únicos que pueden vivir piadosamente. Tú no puedes vivir piadosamente si no eres un hijo de Dios. Versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que Pablo le está diciendo se caracteriza en tu vida que tú fuiste salvado por el Evangelio y tu vida se caracteriza por aplicar la salvación en tu vida. Tú te debes preguntar, ¿yo estoy nutrido? Digo, sí, estoy nutrido. Ahora la pregunta es, ¿estás andando en ello? ¿Es la característica que has seguido? ¿Es lo que tú estás siguiendo? Tú sigues a aquello de lo que te nutres. Y lo que te nutre se caracteriza porque tú lo deseas continuamente y lo persigues y lo aplicas en tu vida. La nutrición no es lo que tú sabes, la nutrición es lo que tú haces. Es lo que la palabra de Dios te capacita para hacer, no para saber exclusivamente. Claro que es de la abundancia del corazón de lo que habla la boca. Y si en tu corazón estás nutrido con la palabra de Dios, se va a demostrar porque tu boca ¿qué habla? Habla la palabra de Dios. Y estás nutrido por la palabra de Dios, ¿por qué? Porque estás viviendo conforme a ello. Una iglesia madura no solo desea aprender la palabra de Dios. Escucha esto. La iglesia de Dios madura no es solamente la que desea conocer la palabra de Dios, sino la que desea vivir conforme a esa palabra, la que desea seguir la palabra de Dios. ¿Tú estás siguiendo la palabra de Dios o te conformas con conocer? No es suficiente, no estás nutrido si no la llevas a la práctica. Y los creyentes no solo deben rogar a los ministros de Dios, enséñanos la palabra, sino deben rogar al Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Esto es una advertencia también con la mala alimentación. Mira, la palabra de Dios te dice que primero debes nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados. Y entonces eres un hijo de Dios. Y por medio de la palabra, nutriéndote la palabra, ahora puedes poner en práctica la voluntad de Dios. La falsa doctrina te dice lo contrario. Y te dice, tú por ti mismo puedes llegar a ser lo que Dios demanda de ti. Tú debes vivir de una manera concreta y entonces Dios te acepta. Pero el buen ministro de Cristo enseña
que solo por medio de estar alimentado de la palabra, entonces trae el resultado de las buenas obras. Las buenas obras nos salvan. Las buenas obras solo son el resultado de la salvación. Solamente los que han sido salvados por gracia, es decir, no se lo merecían todo lo contrario. Ahora entonces, cuando ellos son salvados, Dios les capacita, les nutre para que en humildad y para su gloria puedan vivir en obediencia a Dios. Así que, ¿cómo aplicamos esta enseñanza? En primer lugar, si no eres creyente, estás muerto. Estás muerto, no hay nada que puedas hacer. A menos que reconozcas tu pecado y te arrepientas y clames al Señor, Señor, sálvame. No hay nada en mis manos ni en mi vida que yo te pueda ofrecer para que tú me aceptes. Solamente por medio de la vida perfecta de Cristo tú me puedes aceptar. Así que sálvame por medio de Cristo, quien es mi Señor y Salvador. Porque yo debía ocupar ese lugar en la cruz y Él me salva. Arrepiéntete. Puedes nacer de nuevo por la obra soberana de Dios, pero eso se mostrará si respondes con arrepentimiento. A partir de ahí vivirás una vida de nutrición, como estos canijillos que a veces hemos visto que por una enfermedad no pueden comer y le meten una sonda gástrica y entonces le dan la papilla y le dan diluido todo ahí, va poco a poco y cuando llegan a la madurez ya tienen fuerza para masticar. Esa es la vida cristiana. En ocasiones, y esta es una aplicación para los creyentes, en ocasiones todavía los creyentes tienen la sonda después de años y años, con una sonda todavía comiendo. No pueden aceptar lo que la palabra de Dios dice, porque están influenciados por la comida del mundo, desean comer la comida basura del mundo. Están en lo mínimo, en los huesos. Son salvos por gracia, pero no están creciendo como Dios les demanda y darán respuesta a Dios de cómo han vivido la vida que Dios les regaló. Así que tu falta de madurez se muestra en si tú no estás siendo nutrido por la palabra y si no tienes los dientes ejercitados para comer carne. Debes desear la palabra y debes por encima de todo desearla para ponerla en práctica. No hay salvación por medio de las obras. Pero si no hay obra en tu vida, eso probablemente muestre que no eres salvo. Ahora, si eres salvo, ¿cómo estás siendo alimentado? Es diario, continuamente. Empieza por el ministro de Cristo y continúa por el resto de la congregación. No hay nada bueno en la ignorancia espiritual bíblica. Tú y yo somos teólogos, llamados a conocer a Dios para vivir para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque en tu paciencia todavía estás llamando a los pecadores a arrepentirse y creer. Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él, Señor, fuera la ofrenda perfecta para la salvación de los que tú has escogido. Y Señor, te rogamos que en tu misericordia obres para salvación en aquellos que han de creer en ti por la palabra del Evangelio. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado solos. Tú nos has dado al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos enseña tu palabra y quien nos capacita para vivir conforme a tu palabra. Danos fuerza por ella. Nútrenos, Señor, que tu palabra transforme nuestra mente y corazones. Señor, aumenta en nosotros el deseo, el buen apetito por tu verdad. Señor, que esto empiece por el liderazgo y continúe por cada uno hasta incluso los que tú salves en el día de hoy, si es tu voluntad. Gracias, Padre, por tu paciencia y misericordia. Gracias porque tu palabra es verdad, no es comida basura que este mundo ofrece. Y te rogamos, Señor,
que rechacemos, Padre, lo que este mundo nos ofrece, que cerremos nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos a la filosofía y alimentos inapropiados de este mundo. No vayamos a comer a los charcos, cambiando tu palabra, tu apetitosa palabra, tu palabra inigualable, poderosa para alimentarnos, para transformarnos en la imagen de Cristo. Te pedimos perdón porque, Señor, no somos todavía como deberíamos ser. Empezando por el liderazgo, por un servidor, Señor, todavía nos queda mucho por ser santificados. Señor, pero anhelamos serte agradable. Deseamos continuar siendo transformados. Y solo tú lo puedes hacer. Y solo tú puedes traer salvación a aquellos que están en condenación. Gracias por esta mañana, por este día, por tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.